Pero bueno, bien amigos, vamos a nuestro programa de gestión de estatus con Eucalia Absueta desde Alemania, en un programa en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial, con el portal Sin Filtros de Neighbor Petit, en una producción de Bill Corp. Y es un programa de gestión y estatus donde tocamos los temas que tienen que ver con la migración, opciones, oportunidades, precauciones, seguridad, formación, empleo, todo que de alguna manera nos atañe como migrantes a unos y a otros, dentro de ellos a Neucali y yo, porque Sí. va a depender de cuál sea nuestro nivel de respuesta a los países de acogida, lo que nos garantiza pues que podamos de alguna manera desempeñarnos bien y salir exitosos de estas circunstancias que nos ha tocado vivir. No sé, Neucali, ¿qué nos tienes hoy para la audiencia? Hoy para la audiencia, bueno, primero buenas tardes, otra vez gracias por esta oportunidad, José Antonio. Hoy quiero hablar especialmente de los desafíos y de los problemas del migrante venezolano, que es un tema bastante especial y luego haré una puntualización digamos, en uno de los aspectos que voy a nombrar. Haré énfasis en la importancia de este punto porque la crisis, ¿verdad? La crisis migratoria venezolana se presenta no solo como un problema del venezolano, sino es un problema internacional, es un problema de muchos países Ujú. y ni siquiera solamente del país de acogida, ¿verdad? Donde se decida emigrar, sino de los países por donde los migrantes van El transitando. tránsito, exactamente, sí. El tránsito. Y claro, esto crea una gran inestabilidad se enfrentan como consecuencia, trae unos grandes retos, unos grandes problemas y desafíos. Entonces yo los voy a enumerar porque, digamos, he hecho como un esquema y, digamos, ¿a qué se enfrenta el venezolano? El migrante en general, pero hoy quiero hacer énfasis y dedicar este programa al venezolano, que realmente, particularmente, pienso que es un tema mm, a nivel internacional, ¿verdad? Es un problema que debe ser tratado a nivel internacional, no solamente por la comunidad internacional, sino por los organismos no gubernamentales, por la misma sociedad civil y por los países de acogida y los países por donde tienen que transitar. O sea, uno de estos aspectos es la recepción y el asilo, ¿verdad? Ujú. Ese recibimiento, ¿cómo emigra el venezolano? Muchos emigran, pues quieren solicitar asilo, pero ¿qué pasa con esas solicitudes? El problema que se enfrenta el migrante es que las solicitudes tardan mucho en ser resueltas. Entonces, la capacidad de respuesta por parte de los países donde se solicita el asilo muchas veces es muy lenta, bien sea por la parte porque es mucha burocracia o por la cantidad de solicitudes de asilo y la poca cantidad de trabajadores que De tienen, de funcionarios que están en las funcionarios. dependencias, claro. Exacto, ese es también uno de los problemas que se presentan. Y además hay que tomar en cuenta la capacidad digamos, de que tiene el país donde se solicita el asilo, la capacidad que tiene de acogida, porque puede ser que no tenga la infraestructura necesaria, como por ejemplo un centro para recluir, para mantener Bueno, lo que esos. estamos viviendo hoy día con los albergues, que inclusive están rebasados, ¿no? En su capacidad. Exacto, exacto. Eso realmente, esa es una de las cosas, de las dificultades que tiene. El otro punto es las condiciones de vida, ¿verdad? ¿Qué le espera? ¿Con qué problemas se enfrenta el migrante venezolano cuando ya está en el país de acogida? Claro. Las condiciones de vida, ¿va a encontrar trabajo o no va a encontrar trabajo? ¿Encuentra vivienda? ¿Encuentra escuela para los niños? ¿Tiene toda la documentación? ¿Cómo se va a adaptar? No, Ese y es otro. sin saber Neucal, si de repente se encuentra con un tratante de personas y andan a la casa también de un migrante que anda desorientado y los captan para cosas que no son y le complican la vida de la noche a la mañana.
allí justamente es muy importante lo que acabas de decir, porque uno de los puntos al que voy a llegar, quiero hacer justamente hablar un poco de lo que está ocurriendo con los venezolanos y en general con varias nacionalidades, ¿no? Ujú. Entonces, para seguir un poco el orden, la estructura del programa de hoy, otro punto importante es el acceso a los servicios de salud. El migrante se enfrenta al desafío de cómo obtener esos servicios, ¿verdad? De si el país de acogida tiene igual, está conectado con el punto anterior, que eran las condiciones de vida, si tiene la capacidad para atender al número de inmigrantes si están llegando en grandes cantidades, como es el caso de los venezolanos. Ujú. Eso es otro punto. Luego está lo que tenemos, la discriminación, la Ujú. xenofobia. Ajá. Y esto es otro punto. He leído artículos de prensa, he escuchado testimonios de algunas personas que según ellos la discriminación se nota, es notoria, es reiterada en países como Perú, como Colombia, como muchos países, porque los están tratando como personas de bajo, digamos, como si fuesen escoria, Ujú. como si fuesen una plaga realmente, cuando Sí, simplemente son seres humanos que están simplemente buscando una vida mejor. Pero esos problemas son los que se enfrenta el migrante venezolano y todos los migrantes. Por ejemplo, los transexuales, los homosexuales, también se enfrentan a esto, estos miedos, ¿verdad? Que no es más que ujú. la xenofobia y la discriminación por ser migrante, porque lo ven como un enemigo, como el que nos viene a robar, entre comillas, Sí. los puestos de trabajo, nos vienen a robar nuestro territorio, ¿no? Y O esto no, forma o parte, también, y también se imagina, o nos traen vicios y malas costumbres que nosotros no tenemos. Pues también lo asumen exacto, así. Y solo al exacto. hablar ya te identifican como una persona que no encajas, ni eres de allí, y empiezan a monitorearte de una manera distinta, capciosa, sospechosa, ¿no? Y eso tiene que ver con la inseguridad, Sí, ¿verdad? Porque el migrante también causa cierta inseguridad en la población de acogida, exacto. porque justamente lo que acabas de mencionar trae otras costumbres, trae malas costumbres también, no Ujú. todos, pero bueno, hemos visto que lamentablemente sucede no solo con los venezolanos, sino con todo el mundo realmente, porque no me gusta generalizar, yo creo que es muy negativo, sería injusto generalizar, sino que tenemos, donde hay, yo siempre digo, donde hay claridad también hay oscuridad, No, y ¿verdad? que Entonces, las noticias malas hacen mucho ruido. Es sí, el y caso también de hay los muchas. venezolanos con el Tren de Aragua. En todas partes se imaginan que todos pertenecemos a ese grupo. eh, Exacto, o que eh, todos son narcotraficantes o que todos ajá, son delincuentes, no, o sea, por unos pocos pagan justo por pecadores, así es. sí, pero eso es una de las cosas, la inseguridad y la vulnerabilidad. Sí. Una persona que vulnerable, y aquí es este punto importante, José Antonio, que acabas de mencionar sobre la trata de personas. Ujú. Están siendo objetos de trata de personas. Se Ujú. aprovechan esos grupos, de esas organizaciones, porque son organizaciones delictivas que Sí. se dedican a la trata de personas, aprovechan ese estado de vulnerabilidad del migrante Ujú. para, bueno, cobrarles lo que les cobran los famosos coyotes o guías turísticos, como todos los nombres que se le están dando simplemente a gente que está aprovechándose de la necesidad, de la miseria, de la vulnerabilidad de esos grupos, sobre todo de mujeres, de niños y de grupos de personas transexuales, homosexuales, Sí. lo que sea, ¿verdad? Que se aprovechan de esa vulnerabilidad. Y viene la trata de personas. Incluso eh, hace poco, para nadie es un secreto, vemos lo que está sucediendo en Panamá, en el Ujú. famoso tapón del Darién. Sí. Y justo este punto de la vulnerabilidad, de la seguridad, es que aquí existe, ¿verdad? Un grupo de personas que se dedican
a cobrar para hacerle el traslado a la persona con falsas promesas. Y en ese transitar de lo que hablamos, que digamos, es un transitar para ir a México para unos, a otros para llegar a Estados Unidos y otros Canadá. Allí mueren personas. Es que inclusive hasta los secuestran para pedir rescates, porque piensan que llevan dinero o saben que llevan algún dinerillo, poco o mucho, pero o sea, a los delincuentes no les importa la cantidad, sino cómo le arrebatan al que está de tránsito y desorientado lo poco que lleva. Además de eso, digamos, cuando ya no tienen dinero, digamos, ¿qué hacen para aprovecharlos? Pues tráfico de drogas. Los inducen al Los tráfico. inducen a tráfico de drogas, lamentablemente. Gente en estado de vulnerabilidad, en una situación realmente muy crítica, como puede ser estar atravesando un río con poca comida, sin zapatos, con un niño a cuestas, la desesperación debe ser realmente enorme, el peso que lleva esa persona Sí, de supervivencia, el instinto de supervivencia. sí, Y con tal de lograr esa vida mejor, pues accede a este tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente. lamentablemente. Entonces, lamentablemente. Entonces, estos grupos realmente hay que estar pendiente y saber que están haciendo un negocio. Es un negocio con la necesidad de ese grupo, que son cientos de miles de venezolanos que han atravesado este tapón y que han pasado incluso, bueno, muchos han tenido suerte y han logrado sobrevivir y llegan bien, pero la experiencia que cuentan muchos, realmente el peligro al que se exponen es enorme, es Claro. enorme. Y una cosa que me llama la atención y quería preguntarte también, no Ujú. hablemos de los migrantes venezolanos y latinoamericanos, es que también, por ejemplo, en Europa, o sea, hay migrantes de otras naciones y de otros continentes que llegan a esos países y experimentan circunstancias parecidas. Exacto, por ejemplo, la gente que viene de África, Sí, muchos atraviesan, vienen también caminando y llegan, digamos, hasta el país, bueno, la frontera África, donde luego está y pueden pasar, van caminando por el desierto sí, y después llegan a Italia y allí, digamos, frontera, ¿no? África, Italia, y con un barco se trasladan hasta Italia, pero también hay unas rutas. También, exacto. es que digamos, son movimientos, la trata de personas está en todas partes, no solamente en Panamá, en Colombia, en Venezuela, también está en países africanos Sí, señor. donde cobran muchísimo dinero para dejarlos en un punto y ya de allí la persona va andando y cruza, pasa la frontera o se traslada en barco o en patera, como vemos, ¿verdad? En Ya. España. Y Eh, mueren muchísimos también en y ese mueren intento. muchísimas Sí. mujeres embarazadas. Entonces, esa, pro- esa, mm, esa promesa de estas personas sin escrúpulos que prometen, mira, por 10.000 euros te voy a llevar, ¿verdad? Pero no, muchos no les explican el riesgo que tienen, el riesgo que corren de perder la vida, No, de que sus inclusive lo hacen mujeres sean hasta violadas. con falsas promesas de trabajo. Te voy a llevar para que trabajes en tal parte, en estas condiciones. Resulta que al llegar ya está atrapado y lo ponen a hacer lo que a ellos les dé la gana, a los traficantes. Sí, se ve mucho en Europa, por ejemplo, lo de la prostitución, Ajá. ¿verdad? Donde las mujeres son engañadas, luego llegan al país, las encierran en un sitio, les retiran el pasaporte y Ujú. son víctimas de amenazas para que le matan los familiares, que le van a hacer daño, le retiran el pasaporte y pues son vulnerables, están aterradas y no Claro, tienen la claridad como para buscar ayuda, ¿no? claro. Entonces, es realmente, por eso mencionamos, y bueno, este tipo de migración realmente se debe no atacar, pero digamos, trabajar de una forma organizada y conjunta. Es un trabajo conjunto del Estado, de las organizaciones no gubernamentales, de los organismos internacionales encargados, por ejemplo, la Organización Mundial de las Migraciones.
el ACNUR, la misma sociedad civil, es un trabajo de solidaridad, de organización y de atacar un problema serio, ¿verdad? De humanismo De en la gente que humanismo, dice realmente, sí, de humanismo. Y la situación de los venezolanos y de haitianos, de colombianos, de ecuatorianos y hasta de chinos que también se también. trasladan a través de Panamá, ¿verdad? Y todo está muy organizado, ¿no? Por nacionalidad, quién tiene mayor poder adquisitivo, Ajá. entonces recibe un trato más favorable que el otro. O sea, hasta esto, un servicio, pues un servicio, bueno, si pagas tanto, vas con lancha motor, si pagas tanto, entonces vas caminando, o son 3 días, no, son 5 días. Es tan organizado que realmente habría que plantearse hacer algo para evitar digamos, que se abuse de esta gente que simplemente está desesperada porque en su país de origen pues no encuentran ese bienestar que se supone que el Estado debe proveer a sus ciudadanos. No, y que además en estas circunstancias yo siento que siempre estarás inestable, porque fíjate el caso de Estados Unidos, después de una gente que tiene meses allá, de la noche a la mañana determina que en un acuerdo con el gobierno venezolano van a deportar a no sé cuántos tantos porque no completaron los trámites, pero ya tienen tiempo allí y pensaban que habían superado el problema y la crisis. Y resulta que no, de la noche a la mañana le aparece pues un factor legal o legalista que los pone de nuevo pues en una circunstancia incierta. Regresar para el país de donde vinieron buscando una mejora y resulta que ahora los están regresando sin explicación alguna. Entonces ya todo eso, yo no sé si en Europa está pasando igual o va a pasar igual. Bueno, claro que los países pueden suscribir acuerdos, ¿verdad? Sobre materia migratoria y pueden ser acuerdos de recíprocos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, la semana pasada tuvo lugar en Granada, en España, la reunión sobre, digamos, la cumbre de Granada. Ajá, ¿Verdad? Que iban supuestamente los puntos a tratar eran mayor cooperación, organización internacional, ¿verdad? Cómo los países miembros de la Unión Europea y de los no miembros pueden organizarse para encontrar, digamos, estrategias de cooperación entre todos. Y uno de los puntos, aparte de la parte ecológica, de la transición digital, que es muy importante, era la migración. claro. Y lamentablemente, pues al final, supuestamente no se logró nada sobre la migración, porque hay ciertos países que están, a pesar de que es un tema importantísimo, que está generando muchísimos problemas en todo el mundo, eh, no se llegó a ningún acuerdo sobre esta materia. No, y no obstante estar esto inscrito dentro del capítulo de los derechos humanos, que si a ver vamos, hoy día se considera fundamental, pero a la hora de la verdad, o sea, la gente y los gobiernos se repliegan cuando hay que aplicar medidas que favorezcan al migrante, por el contrario, tienen a protegerse a sí mismos. Entonces el derecho humano siempre está entrecomillado, ¿no? Sí, ¿Existe y no bueno, existe? digamos que migrar pues es un derecho y todo ser humano merece un trato digno, Sí. ¿verdad? Y sin importar la nacionalidad ni a dónde vaya. Pero Y no es todos así. los países le dan la misma valoración. No, claro que no, porque lamentablemente hay muchos países que cuando entra en juego sus intereses, ahí se oponen. Tienen sus propios problemas, claro, sí. Tienen sus propios problemas o se oponen porque no les conviene. Exacto. No les conviene desde el punto de vista económico, no les conviene desde el punto de vista cultural, por ejemplo. No, y hasta laboral, mire, me vienes a desplazar a mí de mi plaza de trabajo habitual. Eso también Exacto. genera roces, ¿no? Sí, hay como mucho recelo, Recelo, recelo. recelo, mucho miedo, pero bueno, también existen países que están tratando de fomentar la migración, pero claro, una migración regulada, una Exacto. migración cualificada que aporte al país. Sí. Esto sí que existe, pero realmente
el mundo está bastante convulsionado ahora, ¿no? Y lo que pasa es que el que está en el problema, el que está en el problema y sabe por qué está allí, o sea, de alguna manera está claro en que necesita resolver, pero siente que se le discrimina cuando se privilegia a unos y a otros no. Si privilegian al profesional, es profesional, pero también hay profesionales delincuentes, dice el pobre que a quien discrimina, ¿no? Ujú. Y viceversa, ¿no? Entonces, frente a ese panorama, a los gobiernos les cuesta tomar una decisión que sea uniforme para todos. Sí, Es el eh, problema. sí, es posible que, que sea cierto, ¿no? Lo que dices, pero bueno, cada país siempre mm, tiende a protegerse de alguna manera. Y reglamenta según sus complicaciones internas y en función de los suyos. Los demás siempre son los demás. Sí, pero aún así, a veces, por ejemplo, en el caso de Alemania, hay escasez de personal de ciertos sectores. Entonces, si no encuentran el personal dentro de sus nacionales, pues no les queda otra Exacto. de acudir y llamar la atención de personas extranjeras que estén bien cualificadas para cubrir esas vacantes, Claro. porque eso es, digamos, la economía, Sí. eso es Es que la el problema activación. en el fondo el problema sigue siendo económico. Sí, sí, Sí. realmente sí, bueno, digamos, tiene un poco de todo, pero eh, si no hay personal, pues un sector se paraliza. Por lo tanto, consecuencias, no solo económicas, sino también para las personas que necesitan el trabajo, ¿no? Ah, O necesitan los servicios que produce esa empresa o ese sector, pero que debido a la falta de personal cualificado, pues está paralizado. bien. Entonces, Bueno, todo como una cadena, ¿no? sí, bueno, yo creo que hemos tocado las distintas instancias que configuran la circunstancia y la condición de un migrante, sea de Sí, donde sea, puede venir del sí, país que sea, pero en el país de sí, acogida va a estar siempre expuesto pues, a una cantidad de valoraciones y calificaciones que tal vez no son las que él aspira, pero bueno, ese es el juego de este tipo de procesos sociopolíticos, ¿no? Que yo digo, hay que inscribirlo siempre en lo económico. Los países juegan a que si necesita de alguien, lo busca. Y si lo puede conseguir más barato, pues mejor para ellos. Entonces también todos esos factores cuentan, ¿no? sí, lo importante que quiero recalcar aquí es que migrar, digamos, no hay que dejarse llevar siempre por lo que dice el vecino. Mira, me fui de maravilla, me crucé Exacto. en la selva y todo fue un No paseo. me picó ni un mosquito, y mentira. Exacto, o sea, Sí, no, que realmente que la gente se informe, claro. que Sí, intente tener una fuente válida, certera, de que se va a encontrar ante problemas y desafíos y que hay que tener realmente guáramo para enfrentar todo eso. exacto. Porque no es lo mismo subir a un avión y llegar al aeropuerto, al país de destino, que atravesar un río, ¿verdad? Con niños a cuestas, sin saber los peligros, no solamente de la flora y de la fauna, sino de No, estos grupos organizados, ¿verdad? De trata de personas y todos bueno, los peligros y los riesgos que están alrededor de todo este proceso. sin duda. Bueno, por eso tenemos este programa, porque nosotros sentimos que hay que concentrar la información buena y valedera. Y Sí, mucha gente, como las redes se facilitan para todo el mundo y se publica de todo, mucha sí. gente cree en esos mensajes que les dan allí sobre la base de que no, eso es facilísimo. No, yo resolví. Entonces, lo que genera es una confusión mayor. Por eso la gente debe acudir a programas y espacios que le entreguen la información oportuna, oficial y debidamente bien intencionada, que es lo que nosotros intentamos hacer aquí, pues dar enseñanzas, orientaciones valiéndonos de las leyes, de las circunstancias de cada país, de los mercados de trabajo, de los niveles profesionales, o sea, que la gente conozca que hay una cantidad de cuestiones que no son lo simple como se las venden en algunas redes, sino por el contrario, requieren de mucha conciencia y mucha meditación. Y nosotros queremos hacer ese programa, por eso tenemos gestión y estatus con Eucalia Absueta, porque semana a semana o cada 15 días, pues queremos que ustedes sepan cómo van
evolucionando las cosas y cómo se van tomando medidas en los distintos países en función de que esto se resuelva de la manera menos traumática posible para unos y para otros, para los que están llegando y para los países de acogida. Que todo se resuelva pues de la manera más factible posible y que nosotros pues lo que hacemos es recoger esas informaciones para que ustedes de alguna manera se nutran del conocimiento del día a día. Así de Sí, sencillo. que tengan una visión al menos, que sepa, mira, esto lo tengo que tomar en cuenta, esto puede pasar, ¿cómo me preparo para enfrentar todo esto? ¿Estoy Eh, dispuesta a enfrentarme a todos esos riesgos? ¿Cómo lo voy a hacer? exacto. Es tener conciencia de que emigrar dependiendo siempre de las circunstancias, porque no es lo mismo migrar con una buena capacidad adquisitiva que migrar con muy poco dinero. O Con el sea, hay un bolsillo vacío, sí, no es lo mismo. no es lo mismo. Entonces, hay que valorar cuál es mi situación, ¿no? ¿Tengo mucho dinero y preparación o tengo mucho dinero sin preparación o soy muy pobre con mucha preparación o estoy en el medio? O sea, yo siempre digo, hay que estudiar el propio caso, ¿verdad? Hacernos un mapa, qué tengo, qué no tengo, qué puedo lograr, cómo lo hago, a qué me enfrento. No, Y en base, y a dónde voy, cómo son los servicios allá, cómo son los alquileres, qué exacto. precio, cómo es la devaluación, cómo funcionan todas esas cosas y conocerlas previamente para el hecho de que llegue un dinero de repente te hace creer que llegas fortalecido económicamente y no, cuando llegas allá ese dinero tampoco vale mucho. Eso Sí, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo sobrevivir? Por ejemplo, exacto, 3 meses, sobrevivir, pues me exacto, preparo 3 meses y ya después tener un plan B. Por eso exacto. lo menciono en mi libro y si me voy, una guía para migrar, hacerse un plan. Correcto. Importantísimo para migrar con éxito o al menos con menos estrés y más seguro. Bueno, es bueno que para cerrarles repitas el nombre de tu libro, dónde conseguirlo, porque allí también hay datos adicionales a los que conversamos aquí, que la gente Sí, pues, perfectamente puede procurar tenerlo a la mano para orientarse mejor. sí, el libro se llama ¿Y si me voy? Es una pregunta, ¿no? ¿Y si me voy? Es una guía para migrar y está disponible en Amazon. Se puede comprar en papel, en físico. Y Ok, allí doy una serie de recomendaciones para emigrar de una forma más ordenada y digamos con menos estrés, porque siempre se tiene estrés, pero va a depender de las circunstancias de cada quien. seguro que sí. Bueno, creo que hemos hecho un buen programa hoy, Gestión y Estatus, con Eukali Sueta de Alemania, como guía pues, Alemania y España. de Alemania y España, porque sí, Eucalipto se mueve en esas dos zonas y es Exacto. importante pues que los migrantes sepan que en su libro inclusive van a encontrar una cantidad de orientaciones y recomendaciones básicas. Y bueno, Sí, que vean nuestro programa pues cada 15 días por esta vía sí, de Radio Victoria o con Televisión, en esta alianza o multialianza que ya tenemos con varias plataformas y en una producción de Invirne Corpo, que aquí nuestro propósito es trabajar con ustedes pues de la manera más clara posible, sin guardarnos nada y decirles dónde están los riesgos, dónde está la ventaja y cuáles son las gestiones que tienen que hacer a donde quiera que llegue para no tener complicaciones mayores. Gracias por su es, tiempo. Gracias, Eucali. gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Hasta la próxima. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares, ancla de Ojo con Eso TV. Nuevos episodios todos los martes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.